Ok. Ok, chicos y chicas, buenas tardes. Bueno, primero que todo, para mí es un gusto que estén aquí participando en esta charla, un poquito obligada, pero bueno, esperamos que la disfruten. Esta es la primera charla que el Semillero Ortiz hace de manera presencial, lo estamos transmitiendo vía YouTube y vía Meet. Entonces, esperamos que sea del disfrute de todos y que la aprovechen porque el tema que es bastante importante para lo que ustedes están haciendo en este momento, que inician su formación en morfología. Para mí es un gusto presentarles a nuestro profesor invitado, profesor Anderson Cuervo, ingeniero mecánico en la Universidad Nacional de Colombia, magíster en materiales y procesos de la Universidad Nacional de Colombia y docente de materiales en ingeniería industrial en la Escuela Colombiana de Ingenieros. Muchas gracias, doctor Andrea. Entonces, buenas tardes. Bueno, ya sabiendo que están aquí un poquito obligaditos, entonces podemos extendernos todo lo que queramos, ¿cierto? Para empezar, es importante lo que les voy a hablar porque digamos que hoy en día, en la actualidad, se está trabajando mucho con las áreas de STEM, ¿sí? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, y he notado que algunas carreras se quedan atrás pensando que eso como que no va con eso, no, y lo mío es otra cosa, lo mío es teórico, lo mío es filosofía, y realmente esto enmarca muchísimas cosas, ¿sí? En las asignaturas que ustedes están estudiando ahorita al principio va a ser supremamente importante lo que vamos a hablar, claramente. Pero la idea es que quiero que ustedes se den cuenta de la importancia de IoT, la importancia que tienen estas habilidades en su aprendizaje. ¿Listos? Entonces, como ya sabemos, pues es una charla, yo soy un orador invitado por el semillero. Démosle las gracias al semillero por la invitación. Bien, empecemos. Entonces, ¿qué son habilidades espaciales? Cuando hablamos de habilidades espaciales es cuando ustedes tienen la capacidad de imaginar, de visualizar, de recordar y transformar en su cabeza objetos 2D y 3D. Y eso se vuelve supremamente importante en las áreas que ustedes están trabajando. Ahora, no solo es eso. Cuando yo puedo manipular ideas complejas y conceptos abstractos y volverlos una idea real, una idea matemática, una ecuación, volverlo una gráfica, también estoy haciendo uso de las habilidades espaciales. ¿Sí? Un razonamiento mental abstracto que me permite a mí tomar decisiones de hacer ciertas cosas que quizás de forma normal, con solo la memoria, no me alcanza. ¿Sí? Y es que parte de eso es lo que muchas de ustedes tienen problemas. Cuando solo se memorizan los nombres de los músculos, solo se memorizan ciertas cosas, les ponen una imagen y ustedes no saben qué es, porque en la imagen no sale el nombre. Ustedes tienen que saber exactamente qué parte pertenece a qué significación espacial. Porque cuando ven imágenes histológicas les cuesta tanto, porque ustedes quizás solo ven un montón de puntos, ¿cierto? Pero eso tiene que salir de algún lado. Si yo soy capaz en mi mente de imaginar de dónde salió eso, de construir el órgano en 3 dimensiones, probablemente mi análisis de la imagen, mi análisis de las patologías, cualquier análisis que yo vaya a hacer, se va a facilitar. Entonces, dentro de estas habilidades hay muchísimas. Las más importantes, visualización espacial. Entonces, ¿en qué consiste la visualización espacial? Supongamos que ustedes tienen cubitos, ¿cierto? Ustedes podrían desdoblar ese cubo en su mente. Ustedes están visualizando cómo se vería ese cubo abierto, desplegado. ¿Cuál de estas opciones correspondería a eso? Si lo volvieran a armar en sus cabezas. La tercera, ¿cierto? Bien, eso es sencillo en este caso, ¿sí o no? Es un cubo, es una figura sencilla. Ahora, rotación mental. Cuando yo tengo figuras en mi mente y soy capaz de darles todas las vueltas que yo quiera, tantas veces que yo quiera, verlo desde abajo, verlo desde arriba, verlo en diángulo, en diagonal,
estoy hablando de rotación mental. Entonces, cuando yo hago este tipo de preguntas de ese estilo, es cuando yo digo, oiga, estas dos figuras geométricas son iguales, ¿sí o no? Las de abajo también son iguales. Sí, ¿cierto? Debería ser obvio si yo puedo hacer la rotación en mi cabeza. En algunas ocasiones hay personas que tienen la dificultad para poderlo hacer de forma mental, pero ustedes no tienen por qué frenar. Tienen manos, tienen brazos, tienen piernas, tienen cerebro. No necesariamente una habilidad mental quiere decir que no puedan utilizar otra herramienta como sus manos para empezar a hacer los giros que sean necesarios. Es una habilidad que se adquiere, es una habilidad que se gana. Esto se puede entrenar. Y la última, que es una de las más importantes, la orientación espacial. Es supremamente importante la orientación espacial. Por ejemplo, si nosotros somos el gato y apuntamos al semáforo, ¿dónde está el árbol? ¿Dónde está la señal de pare? ¿En qué posición estaría si yo estuviera mirando allá? Estaría hacia atrás, ¿cierto? Ahora, si yo soy el gato y estoy mirando hacia el semáforo, ¿dónde está esta flor? Derecha atrás, ¿cierto? Resulta que cuando yo soy capaz de combinar esas diferentes habilidades espaciales, soy capaz de imaginarme cualquier objeto en cualquier posición en el espacio y entender que es horizontal, que es vertical, saber muy bien si el objeto está inclinado, ¿sí? Si está más hacia adelante y más hacia atrás. Entonces, como lo vamos a ver ahorita, esas habilidades espaciales que ustedes pueden entrenar y desarrollar se van a volver supremamente importantes durante su aprendizaje de las áreas de la mente. ¿Listo? Entonces, habilidades espaciales en el STEM. Por ejemplo, cuando yo hablo en el STEM, cuando yo hablo de las ciencias, la tecnología, la ingeniería, la matemática, cuando yo veo habilidades espaciales, yo me imagino cosas de este estilo. Yo me imagino gráficos que yo puedo interpretar, donde veo un ciclista, sí, pero ¿qué son esas curvas que están alrededor? ¿Qué es lo que está representando? Hay movimiento, hay un flujo alrededor, ¿qué son esos colores? Yo debo ser capaz de poder interpretar. Otra cosa, cuando se hacen incluso simulaciones del campo magnético de la Tierra, son solo imágenes. Soy yo el que les da el sentido, soy yo el que les da la interpretación, y es por eso que es tan importante. Cuando ustedes ven una radiografía, simplemente una imagen, es igual que ver cualquier cosa de eso. Esto es de materiales, cristales, escala microscópica. Soy yo el que le da la interpretación, soy yo el que entiende qué es lo que estoy viendo, soy yo el que pueda hacer un análisis a partir de esas imágenes. Una radiografía no es más que esto mismo. Ahora, cuando yo hablo en STEM, también se puede hacer análisis no únicamente con cosas físicas, fluidos, electromagnetismo, electricidad, calor, sino también puedo hablar de, oiga, mire, los pájaros seguían utilizando el campo magnético. Yo puedo hacer estudios de eso, utilizando diferentes tipos de razonamiento para poder analizar esa información que estoy recopilando. Si yo no soy capaz de interpretar la información correctamente, todos mis análisis van a ser un fracaso. Entonces, cuando yo hablo de estas habilidades espaciales, es importante tener en cuenta que no solo estamos hablando de objetos, estamos hablando también del entendimiento de conceptos que en algunas ocasiones pueden ser un poquito abstractos. Y poner esos conceptos en la realidad, volverlos una realidad, interpretarlos, modificarlos. De eso se tratan las habilidades espaciales, las habilidades que como seres humanos nosotros debemos adquirir. ¿Listo? Por ejemplo, en la ingeniería mecánica, que es mi área, cuando uno es ingeniero mecánico, nos enfocamos muchísimo en diseño de máquinas y herramientas a partir de ideas y conceptos. Cuando yo diseño una máquina, la máquina no existe claramente. La máquina no está construida. La máquina no está físicamente. Soy yo el que pone las medidas. Soy yo el que tiene que saber qué poner en qué parte y por qué. Soy yo el que calcula los espesores. Nada de eso existe hasta que yo haga unos conceptos, unas ideas y los convierta en estos que se llaman planos. Cuando yo hablo de planos en ingeniería, estoy hablando de representaciones de objetos tridimensionales. Ahora, para construir esto, este planito solo es una pequeña parte de todo lo que está acá. Necesito tener grandes habilidades espaciales de interpretación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mandamos fabricar, nosotros mandamos hacer esto. Nosotros entregamos esta hoja, porque tenemos que hacer un objeto que hasta ahora no existe.
¿sí? Entonces, definir esas geometrías, definir esas posiciones en el espacio, requiere pues, un raciocinio y un entendimiento espacial pues, a otro nivel. Ahora, en la arquitectura y ingeniería civil, pues ellos trabajan con edificios, diseñan edificios que no existen en la vida real. Entonces, piénselo como, oiga, si en la ingeniería se puede construir algo en la vida real que inicialmente no existe, ¿por qué va a ser tan difícil entender las posiciones de los órganos en el cuerpo humano, que realmente es algo físico que existe, que se ha estudiado, que ustedes pueden verlo, o entender las posiciones de las células, entender qué estructura están formando esas células en el espacio? ¿Sí? Entonces, a partir de eso, conceptos que no existen en la vida real los transformo en planos con los que las personas simplemente reciben una hoja con eso. Las personas no reciben una maqueta 3D para construir, reciben hojas con líneas, y son ellos los que interpretan qué es lo que hay ahí. Así como ustedes interpretan imágenes radiológicas o imágenes histológicas, los ingenieros tienen que interpretar líneas que están en una hoja. ¿Sí? Entonces es necesario imaginarse, ¿sí?, los objetos, imaginar las relaciones y la información que hay ahí. Toda esa información es relevante para poder llevar a cabo el proyecto. En ingeniería química, por ejemplo, en ingeniería química se desarrollan procesos donde hay reacciones químicas. ¿Sí? Claramente ese proceso no existe antes de que se construya. Hay unos cálculos, una serie de programas que me ayudan a mí, pero cuando yo construyo el sistema en 3 dimensiones es una cosa completamente diferente a lo que yo planteé en un principio. Quizás en este diagrama yo decía, sí, las válvulas, aquí la bomba y todo sí, pero cuando yo entro acá tengo un problema porque tengo que poner tuberías que tienen que ir unidas, que tienen que haber válvulas que tienen que estar ubicadas en el espacio. Muchas veces el problema es que yo no pienso en que aquí tienen que transitar personas, entonces ubico mal las cosas. ¿Sí? A pesar de que tengo abstracción espacial, se me olvida a veces lo más importante. Hay gente involucrada ahí. ¿Sí? Se me olvida el funcionamiento de los sistemas, se me olvida que los líquidos, si los tengo que subir, tengo que impulsarlos, que el líquido solo baja por acción de la gravedad, pero el líquido no va a subir por acción de la gravedad. Y son cosas que muchas veces a uno se le olvida, a pesar de tener habilidades espaciales. Por eso es que uno desarrolla ese tipo de habilidades en cada una de las carreras específicas. Ahora, adquirir habilidades espaciales es en cualquier carrera. Por ejemplo, en matemáticas, ustedes ven acá una ecuación que para mí podría significar una cosa, para ustedes puede significar otra. ¿Quién le pone el significado de esas ecuaciones? Nosotros. ¿Sí? Ahí es donde entra el juego la idea de interpretar esos conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? ¿O qué es lo que me está queriendo decir eso? Pero cuando nosotros pasamos de las ecuaciones a las gráficas, ya empezamos a entender que, claro, quizás esto me está dando la respuesta, me está dando una solución, me está diciendo cómo cambia la temperatura en función del tiempo, qué tanta distancia me he desplazado en función del tiempo, cuánta concentración de líquido hay. Soy yo el que le pone significado a eso. ¿Sí? Asimismo, yo puedo tener ecuaciones cada vez más complejas y hablar de otros sistemas. Ya los matemáticos son capaces de hablar de 4, 5, 6, 7 dimensiones, cosas que para nosotros es completamente absurdo. No podemos pasar de 3. Tenemos eje X, Y, Z. ¿Cuál cuarta dimensión? ¿Cuál quinta dimensión? Pero en el concepto matemático se puede, porque hay un nivel de abstracción que es necesario para poder operar, para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, todas estas cosas soy yo el que les pone significado. En la matemática, esas ecuaciones realmente representan algo, una idea, un concepto que se puede probar y demostrar, que yo le doy uso a esos conceptos como ser humano. ¿Listo? Ahora en física, por ejemplo, Schrödinger fue el que desarrolló el modelo del átomo tal cual como lo conocemos hoy en día, las nubes de electrones, que viene de unas ecuaciones matemáticas. Ahora, ¿cómo sabemos que eso cierra? ¿Cómo hicimos nosotros como seres humanos para saber que esa vaina cierra? ¿Sí? Se diseñaron una serie de experimentos, se diseñaron una serie de cosas para corroborar que efectivamente se cumple esa ecuación, que realmente los electrones se comportan de esa manera, pero cuando uno se pone a pensar, uno dice, es una partícula tan pequeña, son partículas tan diminutas, que yo no soy capaz de ver.
ni siquiera con microscopios ópticos, tengo que recurrir a microscopios electrónicos de barrido, de transmisión o de fuerza atómica, que no utilizan principio de luz, yo no los puedo ver con la vista, utilizan mediciones de partículas microscópicas, subatómicas, longitudes de onda, utilizan las propiedades ondulatorias de la materia para poder mostrarme algo. Entonces cuando nos ponemos a hacer ese análisis decimos, claro, a la final no importa el área que usted esté trabajando, lo que usted necesita es esa capacidad de abstracción, de entender los conceptos, de interpretar qué es lo que está pasando en la realidad y llevarlo más allá. Ahora, cuando hacen los modelos de los agujeros negros, ¿cómo pueden saber ellos que realmente hay un agujero negro? Si ellos miran con un telescopio y solo ven una lucecita moviéndose para un lado y para el otro, para un lado y para el otro, no pueden ver nada más. O sea, nosotros no tenemos una máquina para estar allá y verlo con nuestros propios ojos en 3 dimensiones. Todas las imágenes y todo lo que hemos visto son medidas de forma indirecta. Nosotros no podemos saber que efectivamente hay un agujero negro. Es que esa estrella se está moviendo raro. Es que la órbita que tiene es como si tuviera un centro de masa muy grande y está cambiándole la órbita a la estrella, cosa que no sería natural. Pero más allá de eso, nosotros no estamos viendo el agujero negro. Y aún así, a partir de eso, salen muchos postulados, ecuaciones y salen teorías matemáticas y físicas que explican ese comportamiento y que dice, oiga, ¿qué pasa en ese horizonte de sucesos? Es algo completamente abstracto. De hecho, dudo mucho que en los próximos 100 años podamos saber, ni siquiera llegando a eso, saber si eso realmente existe y qué pasa ahí. No tenemos la tecnología suficiente para acercarnos a uno de esos agujeros negros. Y si nos acercamos, pues no hay marcha atrás. Tampoco tenemos la tecnología para escapar. Entonces piensen que todos esos conceptos matemáticos, todos esos conceptos tan complejos, realmente son abstracciones, son ideas que han sido trabajadas, que han sido manejadas para poder nosotros como seres humanos entender la naturaleza y entender lo que nos rodea. Bien, viéndolo así, diciendo, oiga, en áreas tan complicadas estamos utilizando medidas indirectas, medimos voltajes, medimos velocidades de partículas, medimos cosas que realmente no vemos, solo vemos cómo cambia un valor, cómo mi sensor dice 1 o dice 0 o dice -1, yo no estoy viendo nada. Ahora, ¿qué pasa en medicina? Pues la cuestión es que nosotros tenemos que ser conscientes que en la medicina sí podemos acceder a mucha información y que a pesar de que usted está viendo imágenes histológicas, usted sí está viendo objetos que son físicamente existentes o que usted puede corroborar con su vista. Usted puede acceder a esa información con un microscopio, usted no necesita nada más. Entonces, pensándolo así, quizás el salto pues no se ve tan complejo. Uno dice, bueno, yo podría incluir esas habilidades espaciales en la medicina. Ahora, ¿qué es lo que quiero comentarles? ¿Cómo se enseña esto en la ingeniería? En la ingeniería, en la enseñanza de estas habilidades espaciales, empieza desde los primeros semestres. A nosotros nos enseñan desde los primeros semestres cómo trabajar con objetos en 3 dimensiones en el espacio y volverlos bidimensionales. ¿Sí? ¿Qué pasa? A nosotros nos plantean objetos que pues inicialmente son simples, si nosotros los vemos pues son objetos con bordes rectos, ya muchos superficies curvas, cilíndricos, pero son los objetos fundamentales para empezar a entender ese raciocinio espacial, ¿sí? Para desarrollar esas habilidades. Resulta y pasa que nosotros normalmente no vamos a tener acceso a los objetos en 3 dimensiones. En la vida real no tenemos los objetos, no es como coger este celular y lo doy una vuelta y lo giro. No, porque yo estoy proponiendo algo que no existe. ¿Sí? Ahora, si ustedes van a hablar de un cuerpo humano y van a hacer el análisis de una persona que entra a su consultorio, probablemente ustedes no pueden abrirlo ahí y acceder a los órganos en ese momento, ¿cierto? Van a tener que hacerse un mapa mental del cuerpo humano para poder identificar ciertas cosas en función de dónde el paciente les está indicando que duele o que siente que determinados síntomas, ¿cierto? Entonces, nosotros como ingenieros realmente trabajamos con planos, vista del lado derecho, vista del lado izquierdo, posterior, por encima, por debajo, nosotros trabajamos con eso, porque yo no puedo ponerme a hacer una maqueta para que fabriquen esa pieza, porque cuando acabo.
son 500, 600 piezas, no tengo el tiempo para hacerlo. Y en áreas donde se complica mucho más, pues no hay forma de hacerlo. Realmente lo que nosotros hacemos es que los objetos tridimensionales yo los puedo describir por una serie de vistas. ¿Sí? Una serie de vistas donde, así se ve el objeto visto desde el frente. Y es claro que esto es lo que se vería de este objeto visto desde adelante. Que esto es lo que se vería el objeto visto desde arriba. Y que esto es lo que se vería el objeto visto desde el lado derecho. ¿Sí? Ahora, resulta y pasa que cuando ustedes ven diagramas en los libros, dibujos en los libros, pues respetan este mismo principio. Ustedes están viendo el cuerpo desde adelante o desde el lado derecho, desde arriba. Realmente se respeta este principio prácticamente para todos los diagramas que nosotros hacemos en cualquier libro. ¿Listo? De ahí que sea importante entender los dos tipos de proyecciones que nosotros utilizamos normalmente. Como seres humanos, nosotros tenemos una percepción o una vista, ¿sí?, con una proyección cónica o central. Es decir, si ustedes acercan un objeto a su cara, ustedes lo van a ver más grande, pero si ustedes alejan el objeto, se va a ver más pequeño. Si el objeto está más cerca, se ve más grande, pero si está más lejos, se ve más pequeño. Realmente nosotros como seres humanos percibimos la realidad de esa forma. ¿Cuál es el problema? El problema es que a nosotros no nos sirve esa aproximación para aprender del cuerpo humano, para aprender de los materiales, para aprender del diseño, porque si yo diseño mi edificio para que se vea de cierta forma y la persona que va a construirlo se paró 2 metros atrás, el edificio va a quedar más pequeño o va a quedar más grande dependiendo de donde se ubique. De ahí que nosotros como seres humanos utilizamos una proyección paralela y ortogonal, se llama ortogonal. De ahí es que salen todos los dibujos. Todos los dibujos no utilizan esta perspectiva. Ustedes no ven el cuerpo humano en el libro en perspectiva. No ponen el hígado así como que se vean 3D. Realmente se ven como cortes planos, se ven objetos planos, bidimensionales. Nosotros utilizamos la proyección ortogonal precisamente para quitarnos ese dolor de cabeza de si estoy a 1 metro, si estoy a 10 centímetros del objeto, el objeto no tiene por qué cambiar. El objeto siempre es el mismo. No puede hacerse más grande simplemente porque se acerca a mi cara o porque se aleja. ¿Listo? Entonces, de ahí va a ser supremamente importante que ustedes interpreten en qué proyección están sus diagramas en los libros, porque si ustedes no saben en qué proyección están los diagramas en los libros, difícilmente van a poder interpretar esos diagramas. ¿Listo? Entonces, resulta y pasa que en ingeniería nosotros hacemos esto. Desdoblamos las vistas de este cubito que veíamos acá, las desdoblamos y armamos el objeto en su representación completa. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo no sé si eso tiene algo por dentro. ¿Qué tal tenga un hueco por dentro? Yo en esta vista no sé si acá atrás tiene algo. ¿Tiene un escalón? No podría verlo. No podría saber si tiene un agujero circular cuadrado en su interior. De ahí que aparezcan unas herramientas muy importantes que ustedes usan prácticamente todo el tiempo, que se llaman cortes y secciones. ¿Sí? Como ingenieros nosotros hacemos eso todo el tiempo. Un arquitecto tiene que hacer el corte del edificio para dibujarlo. Un ingeniero civil hace lo mismo. Los ingenieros mecánicos hacemos cortes de pieza para poder mostrar cómo se ven esas piezas por dentro. Ahora, pensemos en el hecho de que inicialmente esa pieza no existe. Físicamente no existe. Yo en ningún momento la tuve en mis manos. Y aún así soy capaz de representarla en todas sus posiciones y de imaginar en mi cabeza que la corto para mostrar cómo se vería esa pieza cortada. Entonces, de ahí que sea tan importante las habilidades espaciales en la ingeniería. Claramente, si yo soy capaz de imaginarme el objeto cortado sin tenerlo en la mano, pues la posibilidad o la infinidad de cosas que pueda hacer significa. Todos los diseños, todas las ideas pueden llegar y puedo representarlas y mostrarles que es un plano, mostrarles cómo se vería esa sección. Entonces, un plano de corte sencillamente es como si yo le pasara una cuchilla y me quedara con 2 piezas. ¿Qué es lo que yo dibujo normalmente? Yo elimino una y me quedo con la otra. Esa es la que yo miro. Si yo la miro de frente y al dibujar, esto es lo que se ve. Es diferente de una sección, porque una sección es como si yo sacara una tajadita.
una tajadita. Solo saco esa tajada y eso es lo que pongo ahí. Se van a dar cuenta que en algunas de las imágenes que ustedes ven en los libros verán cortes y en otras imágenes verán secciones. Y la diferencia es fundamental, es radical, porque acá yo puedo ver diferentes geometrías que aquí desaparecen, porque es una tajada. Yo solo me quedo con la tajada que estoy viendo. ¿Eso? ¿Qué pasa? Pues esas vistas complementan el objeto, porque si era información a la que yo no podía acceder, viéndolo desde la derecha, viéndolo desde la izquierda, viéndolo desde arriba, viéndolo desde el frente, pues ahora tengo una herramienta adicional que me permite mostrar los objetos por dentro. ¿Sí? Esto se vuelve supremamente importante en la medicina. Ahora sí, ¿cómo funciona la medicina? Resulta y pasa que cuando ustedes empiezan a estudiar, lo primero que les hablan son los planos de Corr, ¿cierto? Sagital, coronal, transversal. Y que realmente en sus mentes lo que ustedes tienen que hacer es poder cortar ese cuerpo humano y separar en dos partes y decir, si yo lo miro hacia acá, estoy viendo una cosa, pero si yo lo miro desde atrás, veo otra. Si yo corto por este plano que está aquí, ¿sí? El coronal, la columna queda al lado de atrás, el esternón queda al lado de atrás, ¿sí? Y si yo miro hacia atrás, vería el esternón, si solo viera los huesos, pero si yo miro hacia atrás, vería la columna. Y eso lo puedo hacer sencillamente en mi cabeza, sin necesidad de tener el diagrama. Si yo corto por este plano transversal, sé que hacia acá arriba habrán unos órganos y hacia aquí abajo habrá otras estructuras. ¿Sí? Eso se vuelve supremamente importante, porque si un paciente le dice que me duele por acá, como por acá, pues puede identificar inicialmente, de primeras, más o menos qué región es la que está siendo afectada y qué podría incurrir ese síntoma, qué sistemas están ahí, cómo se ven afectados. Esto no es simplemente memorizar, decir, sí, plano tal, plano tal, plano tal. No, estas son herramientas en las cuales si usted corta el cuerpo así, va a tener una información. Si usted corta el cuerpo así, va a tener otra información. Si corta así, tiene otra información. Entonces fíjense que esto lo que me está proporcionando es información adicional a lo que yo vería por fuera, lo que yo vería de frente, lo que vería de lado, lo que vería de arriba. Es exactamente lo mismo. Ahora, cuando uno mira, por ejemplo en la enseñanza de la anatomía les muestran estos tipos de diagramas para aprender los sistemas y demás. ¿Esto qué es? ¿Es un corte? ¿Es una proyección? ¿Será que si yo corto voy a ver el cuerpo humano así? No, ¿cierto? Ni por el berraco. Realmente esto es un esquema, es una proyección, es como si yo hubiera dibujado todos los órganos y los hubiera pegado en una pantalla. ¿Sí? Adivinen a qué se parece esto. Si yo pudiera pegar todo y lo comprimiera, lo pusiera contra una pantalla. Una radiografía es capaz de hacer eso, ¿sí? Mandar todos los rayos hacia el fondo. Ahora, ustedes pueden saber en este diagrama cuál está más adelante de cuál. Acá se puede saber si el hígado está más adelante que el intestino grueso. Completamente imposible, ¿cierto? Entonces estos diagramas solo sirven para aprender el sistema y sus partes, pero no me dan una relación tridimensional y espacial del objeto, del cuerpo. Esto se vuelve supremamente importante, porque si usted sabe la posición, si usted sabe que los riñones están más atrás, que el hígado está más arriba, usted sabe dónde está el páncreas y dónde está el apéndice, pues usted puede identificar fácilmente los síntomas de un paciente simplemente por ver dónde el paciente le está indicando en el cuerpo. Y cuando usted hace el tacto, usted puede saber esta zona está comprometida. Si toco por delante le duele más, si toco por detrás le duele más. Estamos jugando o estamos haciendo el análisis para poder determinar las causas. Pero para eso tengo que entender esto en sus tres dimensiones. A mí no me sirve aprenderme esto, no me sirve memorizarme, a mí no me sirve tomarle una foto a esto y guardarla en el celular y nunca más volverla a ver. A mí no me sirve saberme estas partes y rellenarlas muy bien en el examen parcial, porque el día de la verdad, el día que ustedes estén en su rural, sin herramientas y sin nada, ahí es donde usted va a decir, madre, ¿el hígado estaba más arriba o estaba más abajo? ¿Qué es lo que le está doliendo? No, hagámosle 20 días radiografías. No, mandémoslo a otro hospital. ¿Sí? Y resulta que lo que tenía era una apendicitis. Que quizás muchos dirían, es muy fácil de determinar, es muy fácil de diagnosticar.
pero no siempre es así. Puede tener síntomas variados, ustedes tienen que ser capaces de identificarlos. Ahora, el problema se complica muchísimo cuando hablamos de músculos y huesos, porque ¿cuántos músculos tiene el cuerpo humano? En diferentes posiciones, ¿sí? Entonces, si a ustedes les llega un paciente torcido, es difícil la caracterización si uno no tiene en su mente el espectro de sus tres dimensiones, ¿sí? Yo siempre tengo que ver el paciente así para poder identificarlo, pues sería algo absurdo. Si el paciente llega torcido, yo debería ser capaz de identificar cuál es el músculo que tiene contraído. Debería ser muy fácil, ¿sí? Y es por eso que es tan importante el uso de estas habilidades espaciales. Ahora, hoy en día hay modelos tridimensionales, hay herramientas tridimensionales que ayudan para que ustedes adquieran esas habilidades espaciales, porque la idea es esa, que ustedes puedan imaginarse el cuerpo no como un diagrama de un libro, sino como un objeto tridimensional, que tiene cosas en sus diferentes posiciones, ¿sí? Que tiene estructuras, que está separados por tejidos. Realmente eso es lo que ustedes tienen que poder hacer en sus cabezas. De ahí la importancia de lo que se hace en la ingeniería para poder abstraer y tener objetos tridimensionales en su totalidad en la mente, que aquí sea tan relevante. Porque si le dicen me duele por acá, pero si es atrás o si es adelante, usted puede determinar, puede diagnosticar y puede decir está pasando esto, está pasando lo otro, ¿sí? En vez de mandar 100.000 exámenes médicos para que después de 3 meses se den cuenta que había una cosa que ustedes pudieron diagnosticar al principio, incurriendo en falta, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes hacen exámenes de anatomía, pues les ponen un cuerpo, ¿cierto? Pero normalmente ese cuerpo ha sido movido y ha sido deformado por tantos estudiantes que lo han tocado, que lo han manipulado, pero aún así usted puede determinar las estructuras y puede ver lo que está pasando ahí, ¿cierto? Y uno podría identificar y decir, yo sé lo que estoy viendo, porque tiene cierto color, pero no solo eso, es que en la vida real, cuando usted mira los diagramas son muy bonitos, dice rojo, azulito, ¿cierto? Pero cuando usted va y mira el cuerpo humano no tiene esos colores azulito, rojito, no le dice, esta vena está así y se ve por acá. No, el cuerpo humano no lo tiene. El cuerpo humano no tiene colores por dentro. Los diagramas, precisamente los diagramas están hechos para que ustedes puedan adquirir una facilidad en la identificación, pero el diagrama por sí solo no le ayuda en la interpretación tridimensional, porque estas venas tienen que cruzar, arterias y venas tienen que cruzar por distintas estructuras y se pueden meter dentro de los tejidos. De ahí que usted puede identificar dónde se encuentra, qué zona estoy trabajando yo y por qué, ¿sí? Si le cambian de posición, usted no debería asustarse. Usted debería imaginarse, lo devuelvo, ya sé lo que estoy viendo. En su mente usted debería poder hacer los movimientos necesarios para interpretar, volver a cerrar el cuerpo y volverlo a abrir. Si usted es capaz de hacer eso, nunca más va a tener problema identificando ninguna parte del cuerpo, porque usted en su mente se lo entregaron torcido, deformado, movido, al revés, pues usted hace los tiros en su mente y dice, ya sé que lo que estoy viendo. ¿Sí? Usted puede reconstruir los movimientos, se puede reconstruir el cuerpo, y eso es lo que se busca realmente. Si ustedes desarrollen esas habilidades para no depender de unos diagramas y memorizarse al derecho y al revés el diagrama, porque lo que ustedes tienen que hacer es imaginarse el cuerpo entre sí. Si ustedes hacen eso, es simplemente ponerle nombre a esas estructuras que ustedes están viendo en su cabeza. Pero si no, pues claro, el problema se complica muchísimo porque usted empieza a tomar fotos y dice, esta zona se llama tal, esta zona se llama tal, esta zona se llama tal. El día de la verdad, usted ve esa zona y no se acuerda, porque lo que usted vio en el diagrama es una cosa completamente diferente en la vida real. El cuerpo humano tiene muchísimas variaciones. No siempre se va a ver así. Algunas personas pueden tener el hígado un poco más grande, más ancho, ¿sí? Entonces pueden tener venas más grandes, más pequeñas, más delgadas. Ahí es donde surge la importancia de yo sé más o menos que en esta zona tiene que aparecer tal estructura. Pues si yo tengo ese conocimiento en mi cabeza, yo puedo identificar y decir, esta estructura está conectada a esto, está conectada a esto otro, riega por aquí, esta estructura debe ser tal. ¿Por qué? Porque ustedes lo tienen en su cabeza. De ahí esas habilidades espaciales se vuelven supremamente importantes. ¿Listo? No se trata de memorizar, porque la medicina no se trata de memorizar. Si
Entonces, si la medicina se tratara de memorizar, pues esta gente tiene capacidad de aprenderse idiomas memorizando, que serían excelentes médicos. Pero no se trata de memorizar, no se trata de nombres. No se trata de simplemente tener una lista de posibles enfermedades y ir descartando haciendo 20.000 exámenes. ¿Sí? La medicina es una ciencia que busca en el entendimiento del cuerpo humano, de entender las relaciones, de cómo funciona. Si yo me memorizo los nombres, no hago nada, porque no estoy entendiendo cómo se conectan esas estructuras y cómo están trabajando en conjunto. Porque a fin de cuentas el cuerpo humano es una gran máquina. Es una máquina donde todas esas estructuras están conectadas, intervienen, se alimentan, se retroalimentan para un propósito, para mantener con vida, no es nada más. Entonces, si uno sabe cuáles estructuras pueden poner en riesgo la vida, usted puede diagnosticar a una persona que llega con un disparo y dice, claro, fue en esta zona, acá hay una zona peligrosa, de una vez a cirugía, mandamos a hacer radiografías, ¿qué mandamos a hacer? ¿Sí? Uno puede tomar decisiones en caliente si tiene muy buen conocimiento espacial. Si no, pues le toca mandar a hacer las 20.000 radiografías o esperar a que llegue el especialista que sí tiene más o menos conocimiento de tantos años de trabajar con eso para que tome una decisión. La idea no es esa, la idea es que ustedes sean muy buenos médicos. Ahora, el problema se complica muchísimo cuando ustedes quieren ser especialistas, porque algunos tienen que operar con laparoscopio, ¿cierto? Ahora imagínense, si yo no puedo ver el cuerpo humano, ¿cómo será verlo a través de una cámara por dentro donde yo solo estoy moviendo una barra? Yo solo estoy moviendo herramientas donde no estoy viendo directamente. Tengo que utilizar mi conocimiento y mis habilidades espaciales para saber exactamente en qué estructura más o menos se encuentra y ligarlo con lo que estoy viendo. Claro, si yo no puedo relacionar esa imagen con lo que está pasando acá, apaga y vamos, porque en cualquier momento puedo atravesar una estructura vital. Si yo no tengo el control, no sé exactamente qué estructuras hay aquí, qué arterias, qué órganos vitales, apaga y vamos, porque eso no se trata de memorizar. No es que yo siempre meto por aquí, porque usted siempre hace la incisión por ahí porque usted sabe que no hay estructuras vitales, porque sabe que puede evadir, porque hay personas que tienen variaciones en sus venas, entonces por ahí es la mejor ruta. Pero no es simplemente memorizarse, porque pues, a fin de cuentas no nos sirve. En algún momento puede salir un paciente con alguna anormalidad, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos el dolor de cabeza. Podríamos identificarla fácilmente, sí. Si yo conozco esa zona, si sé las estructuras que debo ver, yo podría identificar patrones que no son normales y diagnosticarlos con facilidad. Pero si yo estoy acostumbrado a imaginarme el cuerpo, yo no puedo ver nada normal porque para mí todo siempre va a ser nuevo. Si yo no sé cómo se ve en esa zona, ni siquiera en la mente, pues apenas entra la cámara, pues todo lo que voy a ver es nuevo. Para mí no hay nada novedoso, yo no podría diagnosticar ni saber qué se está saliendo de la norma y qué no, listo. Por eso es tan importante poder relacionar esas habilidades y tener el cuerpo humano como algo en la mente. Ahora, esto, radiología, esto es supremamente importante. Entonces, yo escuchaba que algunos médicos, por pereza, solo mandan a hacer una radiografía. Y uno dice, bueno, ¿qué? ¿Ustedes saben qué es esto? ¿Y en qué posición está? ¿Está en el corazón? ¿Está en un pulmón? ¿Dónde está? ¿Más adelante? ¿Más atrás? ¿Está en la columna? ¿Está en el esternón? No se puede saber con una imagen. ¿Por qué? Porque son proyecciones de objetos. Todos los objetos, si yo tengo algo adelante o atrás, queda igual, queda exactamente igual, quedan aplastados en una imagen bidimensional, que es lo que nosotros vemos, imágenes 2D. Nosotros no estamos viendo nada más. Entonces, necesitamos siempre mínimo 2 vistas para la comprensión espacial, de ahí que muchos les digan, usted siempre tiene que mandar a hacer par de radiografías o más si puede, porque por lo menos 2 me permite saber. Esta me permite saber si está más a la derecha o más a la izquierda, y otra radiografía perpendicular a esta me permitiría saber si está más adelante o está más atrás. Es muy importante, porque yo tengo que poder ubicar en el espacio y saber si está más adelante o más atrás, y es que está aquí, está en tal estructura. ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Se puede intervenir? ¿No se puede intervenir? ¿De qué? Por eso es que se vuelve tan importante. Es muy importante esas habilidades espaciales. No se trata de que yo solo mando a hacer una y ya con eso opero. ¿No?
Por ejemplo aquí, ¿eso qué es? Una moneda, muy bien. Tenemos un futuro radiólogo, ¿cierto? Ahora, si yo solo tengo esta imagen, se vuelve difícil saber si está en un pulmón, si está metido por la clavícula o qué es. Por esto puedo entender que alguien se comió una moneda. Sin esto sería completamente imposible. Yo no podría diagnosticar, no podría hacer nada únicamente con una imagen. Ahora esta, ¿qué es esta? Miren que es más grueso aquí, más delgadito acá arriba. Una aguja, una puntilla, un tornillo. Imagínense que usted es el médico que hizo una de estas. ¿Qué le va a decir a los papás de ese niño? ¿Va a pasar su residencia así? ¿Sí? ¿Será que sí termina la residencia de esa manera? Pues vea. Una medallita, un escudo, ¿cierto? Entonces, ¿ven la importancia de la comprensión espacial? ¿Ven la importancia de tener por lo menos dos imágenes y que esas dos imágenes en mi cabeza se constituyen como un todo y que este objeto está más o menos por aquí? ¿Y en qué estructura está? Porque está aquí en esta parte, pero aquí esto me dice que debe estar en el esófago, ¿cierto? Debe estar en esa área. No puede estar en los pulmones. Ya de aquí digo que no están los pulmones. Y aquí me dice que no está ni en la columna ni está muy adelante. Está frenado en esta área. De ahí es que esas habilidades de interpretación espacial me permiten a mí entender. ¿Sí? Ejemplos como estos, muchísimos. Una sola radiografía no le sirve, jamás en la vida. Usted no puede ubicar espacialmente, usted no puede decir está más o menos por acá, por acá, por acá, por acá. Por eso es que es tan importante por lo... Bien, X, Y, Z, veo los tres ejes coordenados, puedo construir tridimensionalmente ese objeto en mi cabeza y ubicarlo espacialmente y saber en el cuerpo dónde se encuentra. ¿Se aclara la importancia de por qué, por lo menos que se lleven de aquí que tienen que sacar dos radiografías siempre? Bueno, aplicaciones de esto, muchísimas. Por ejemplo, la tomografía. La tomografía es como sacar radiografías, pero haciendo secciones. No son cortes, son secciones, son tajaditas. Yo estoy viendo una tajada y estoy viendo una tajada. ¿Cuál es la ventaja de estas tomografías? Que los programas que ustedes utilizan para ver la tomografía fue desarrollado por ingenieros de sistemas y otros ingenieros que se encargan de mostrarle a usted el cuerpo o el objeto en 3 dimensiones y usted está viendo por acá, le muestra una rayita de más o menos en qué sección usted está cortando. ¿Qué es lo que estamos viendo? De ahí que se hace mucho más fácil. Pero muchas veces ustedes ven esta sección y dicen, bueno, ¿de qué parte es? ¿Qué parte estoy viendo? ¿Estoy viendo por detrás o por delante? Es una tajadita. Ver la tajada por detrás o por delante daría lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? La diferencia sería la posición de esto. La columna estaría hacia este lado si yo le doy la vuelta a la tajada. ¿Sí? Pero es una tajada. La tomografía se facilita muchísimo porque las herramientas que ustedes utilizan ya intentan mostrar un objeto en 3D y le va mostrando más o menos en qué sección usted está mirando. ¿Qué resta? Si usted en su cabeza, con esas imágenes que está ahí, construya el objeto tridimensional y entienda cuando hay algo que es anormal. ¿Sí? Eso es lo que usted tiene que hacer, imaginarse la estructura en 3 dimensiones a partir de lo que está viendo. Probablemente este es un corte en la mitad. ¿Sí? Es lo más probable. Pero, ¿cómo podría saber uno? ¿Cierto? Hay que tener habilidades de interpretación, revisar el programa y manipular muy bien. Si no, ustedes podrían pensar que estructuras que son normales pueden ser anormales. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a ver el cuerpo como un objeto tridimensional, como algo en sus 3 dimensiones, rotarlo, moverlo y abrirlo en su cabeza. ¿Esto? Ver.
Otra aplicación que es un poco más difícil es la ecografía. La ecografía se vuelve un poquito más difícil porque resulta que el método es diferente. Aquí no se utiliza pues esos niveles de radiación, aquí se utilizan unas ondas, pero esas ondas se pueden perturbar. Pero a la final, ¿qué estamos haciendo? Con este aparatito es como si yo estuviera viendo secciones internas. Secciones internas. Es una sección, una tajada. Si usted mueve el aparatito, pues ve otra cosa. Entonces, la relación que hace alguien que está haciendo ecografía es cuando mueve este aparato, está reconstruyendo en su mente lo que hay aquí adentro para decirle qué es. ¿Sí? Por eso se puede hacer ecografía en cualquier parte del cuerpo. Si yo veo las estructuras de la rodilla y veo algo anormal, pues es porque en mi mente reconstruí y con el aparatito digo, oiga, cuando paso por acá veo algo que no es normal. Es por eso que es tan importante, porque yo tengo que tener muy claro en mi mente cómo son esas estructuras. Si yo no las tengo claras en mi mente, pues siempre lo que yo vea ahí, siempre voy a ver cositas grises, ¿sí? Siempre voy a ver pepitas y manchones borrosos. Entonces se vuelve supremamente importante entender el cuerpo humano en sus 3 dimensiones. No memorizarte el diagrama del libro, no aprenderte simplemente los nombres. ¿Sí? Es importante esa relación para poder interpretar lo que estoy viendo aquí adentro. Y eso es lo que cuesta. Y es por eso que muchos, después de tantos años haciendo ecografías, es que por fin empiezan a entender cómo es que funciona. Porque aprendieron a partir de la práctica, no fueron entrenados específicamente para relacionar esto con la imagen, para relacionar esas secciones y reconstruirlas en su mente en 3 dimensiones. Esa es la dificultad de hacerlo de esta manera. Por eso las especialidades se demoran tanto, por eso les cuesta muchísimo trabajo, y hay personas que en su vida jamás entienden una ecografía. Y yo que soy ingeniero a veces soy capaz de leer las ecografías y entenderlas, y decir, ay, eso no es normal, esa pepa porque se ve más brillante, porque yo me estoy imaginando las estructuras en 3 dimensiones, y esa es la gran diferencia. Yo puedo leer radiografías sin problema, porque yo me imagino las estructuras en sus 3 dimensiones. ¿Sí? Cuando a muchos les cuesta muchísimo trabajo identificar. No se trata de aprender, no se trata de ver la imagen y señalar esto siempre es esta estructura, esta. No. Si ustedes dan el paso más allá, les aseguro que se les va a facilitar muchísimo. Es simplemente desarrollar esas habilidades. Entonces, ahora, el dolor de cabeza de ustedes, este semestre. ¿Qué pasa en la histología? Que aquí le sumamos un factor adicional, porque no son estructuras macroscópicas, no son estructuras grandes. Es un pedazo de tejido al cual juntamos y ampliamos en un microscopio. Es algo muy pequeño. Podemos verlo sí con un microscopio, pero no con la vista así normal. Entonces, ¿qué es importante entender? Que esas estructuras están realmente constituidas o están construidas por medio de células que se organizan de diferentes formas. Que si yo corto un tubo de esta forma, lo más probable es que vea un círculo. Pero que si yo corto un tubo de esta forma, lo más probable es que yo vea un canal, ¿cierto? No es un círculo, es un canal. Lo que pasaría aquí. Si yo tengo un tubo que está saliendo y lo corto, pues es lo que estoy viendo. Y cuando yo hago ese paso, es mucho más fácil interpretar y entender qué es lo que estoy viendo en esas estructuras, a pesar de que sean estructuras de escala microscópica. Si yo entiendo muy bien cómo están constituidas esas estructuras, yo puedo identificarlas y puedo determinar la geometría y por qué esta se ve diferente a esta y por qué esta se ve diferente a esta. ¿Sí? Se trata de eso, de desarrollar el modelo tridimensional en la cabeza. Claramente no es una habilidad que se gane de uno, hay que ver imágenes y hay que interpretar. Como esta es una de las ramas que más dificultad tiene, normalmente lo que uno hace es utilizar modelos. Uno utilizaría modelos de tipo tridimensional para que ustedes empiecen a relacionarlos con un modelo bidimensional, que sería la imagen histológica. Y empezar a relacionar, decir, si yo corto de esta forma se vería de esta manera, pero si yo corto de forma transversal se vería de otra forma. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que interpretar, porque algunas estructuras se ven de una forma si la corta de una manera, pero se ven de otra si la corta en la otra dirección. Y ahí es donde radica el problema, porque ustedes están trabajando con una sola imagen.
Si yo no tengo el modelo en mi cabeza, si yo no lo entiendo bien, pues yo no voy a saber si se ve igual cortándolo así o cortándolo así, o cortándolo así horizontal. De ahí que las imágenes sean difíciles de relacionar, porque yo tengo que saber muy bien de dónde sale, tengo que saber muy bien en dónde se encuentra en el modelo. Si no tengo el modelo, pues tengo que construirlo en mi cabeza. De esa forma puedo hacer el brinco. Resulta y pasa que hay aplicaciones que ya hacen eso. Muchas universidades están trabajando actualmente en desarrollar aplicaciones de ese estilo, de tal forma que si usted se va moviendo, va mirando cómo va cambiando el corte histológico. Y ahí ven cómo se construyen esos modelos tridimensionales en escalas tan pequeñitas, con microtomografía. Entonces, esa rama de radiación, de imágenes 2D, pues a la final estos modelos 3D son muchísimas imágenes 2D pegadas, muchísimas. Que si usted quita una mano de imágenes, pues ve esto. Si usted corta así, vería otra cosa. Si usted corta así, vería otra cosa. Si corta así, vería otra cosa. Y eso es lo que ustedes tienen que desarrollar en sus cabezas, claramente. Entender ese objeto como algo tridimensional, como una superficie, como un volumen. Cuando uno hace eso, entiende por qué el tubo se ve como un óvalo cuando lo cortan en cierta dirección. Por qué el tubo se ve como un círculo. Por qué en algunas ocasiones se ve un dos rayas. Porque es lo que estoy cortando en las estructuras internas. ¿Eso? Entonces, imágenes histológicas como secciones de un objeto 3D, es supremamente importante. Las imágenes histológicas son secciones, son tajadas de un objeto 3D. Si usted logra relacionar eso en su cabeza, el paso a interpretar la imagen es mucho más sencillo. Usted solo mira imágenes y se aprende esto es tal cosa, esto es tal otra, esto es tal otra, pero no lo relaciona con algo en la vida real, con un objeto, con una superficie, con una parte de su cuerpo. Pues interpretar eso les va a costar muchísimo trabajo toda la vida. De ahí que muchos digan, no, es que eso no sirve para nada. Realmente sirve muchísimo. Tal vez lo que está mal es pensar que yo me tengo que memorizar las imágenes. Tal vez ahí está el error. El error no es memorizarse la imagen. El error es memorizarse la imagen. Cuando yo quiero ir más allá, yo tengo que imaginarme eso como 3D, como un objeto, como una superficie, imaginarlo en mi cuerpo. Es decir, si yo corto por acá, vería esto. Ahí el paso se hace un poco más grande. ¿Sí? Y ahí es donde ustedes se pueden desarrollar esas habilidades. Si no lo hacen así, es muy complejo. Terminan memorizándose, pero pues, cuando uno se memoriza cosas, al par de años se olvidan. Por eso cuando usted le pregunta a médicos graduados, pues no se acuerdan de nada de esto, porque se lo memorizaron para presentar el examen. Usted presenta el examen y años después se lo olvida, obviamente. Porque no hay algo en sus cabezas que lo retenga, no hay un modelo, no hay algo, un objeto, ¿sí? Donde usted note la importancia, ¿listo? Entonces, comprensión de la posición en el espacio y en el cuerpo humano. De ahí es que viene todo. Si lo puedo hacer en escala macroscópica, si lo puedo hacer con radiografías, con ecografías, con tomografías, ¿por qué no lo va a poder hacer con imágenes exteriores? Tiene el mismo principio, es el mismo principio. Si lo puedo hacer yo con metales en escala microscópica, ¿por qué no lo vamos a poder hacer con el cuerpo humano? Si podemos medir átomos, si podemos saber que los átomos están formados por electrones, protones y neutrones, ¿por qué no vamos a poder identificar una imagen histológica? ¿Cierto? Entonces fíjense que simplemente va en el enfoque, cómo desarrollan ustedes sus habilidades de interpretación. ¿Listo? Entonces vean que son imágenes y se pueden construir modelos tridimensionales. Si ustedes miran estas imágenes, la idea es que ustedes puedan construir ese objeto tridimensional en su cabeza o a partir de los esquemas, pues saber cómo se ve la estructura. Ya sin importar cómo le muestran, diga, esto fue cortado así, así, para arriba, para abajo, usted puede saber cómo se ve y usted puede identificar las estructuras que están ahí sin necesidad de nada más. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa? Resulta que cuando uno habla de videojuegos, la gente cree que eso no tiene mucho que ver y sí, porque cuando yo hablo de estas aplicaciones donde yo puedo girar una piecita, pues el videojuego tiene muchas piezas y muchos objetos. Y eso es muy interesante porque resulta y pasa que cuando yo estoy jugando, yo estoy inmerso en algo que no es real, no existe físicamente. ¿Listo? Y los videojuegos tienen esa característica. Si usted sabe dónde está atrás, dónde está adelante, dónde está arriba, dónde está abajo, que si usted tiene que ir a tal lado, usted sabría en el juego a dónde llegar, porque usted se está moviendo en un dominio espacial. Adquiere unas habilidades espaciales jugando.
que es lo que hacen los niños cuando están pequeños, que cogen el cubito y lo intentan meter en el círculo, ¿sí? En el agujero circular, cogen el cubo y lo intentan meter ahí, pues estamos haciendo esto todo el tiempo. Los videojuegos tienen un alto componente. Bien. Ahora, para irnos, ya, estoy terminando. Esta imagen, ¿cuál corresponde? La B, la C. ¿Qué tal? ¿Es la B? ¿Cuál es? ¿La B? ¿Seguros? ¿Seguros? Tengo tres, ¿cierto? Y tengo una patica que sube y se va hacia allá, ¿cierto? Entonces, esto me lo puedo imaginar como una L. Aquí, no, porque esta patica, digamos que, no, al revés, es esta. Esa. O sea, si usted la gira en su cabeza, usted coge esta pata y la gira hacia acá, pues no hay otra opción. Las otras están torciendo, están cambiando la posición de esta. Si ustedes se dan cuenta, está cambiando la posición de esta. Porque si usted pone esta en la posición aquí, esta patita tiene que ir hacia atrás. Y aquí la está girando 180 grados. Y acá, pues está pasando lo mismo. Está cambiando la posición. Y la del número 2. ¿La B? ¿Quién dice B? ¿Y los demás? ¿La C? Pero es que esto está alineado con esto. Esta no puede cambiar de posición. Es la B, ¿cierto? Entonces sí se dan cuenta que hay algunas personas que lo pueden hacer muy rápido y hay otras personas que les cuesta más, porque esto requiere unas habilidades que se desarrollan. Por X o Y razón, algunas personas pueden haber desarrollado esas habilidades antes, pero no implica que ustedes no puedan hacerlo. Desarrollen esas habilidades porque van a ser supremamente importantes en su futuro profesional. No solo para eso, para todos. Si llegan a tener un hijo, pues será importante que le enseñen a ubicarse en el espacio y que pueda volver a la casa, ¿no? Entonces esto se va a volver importante para toda su vida. ¿Eso? Entonces, importante, pueden encontrar ejercicios, pueden hacer cosas para mejorar sus habilidades espaciales. Los videojuegos ayudan. Uno cree que no, pero ayudan muchísimo. ¿Sí? Cuando usted transporta de mover las manos a mover algo en 3 dimensiones que no son realmente 3 dimensiones, ayuda muchísimo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, para terminar, escanean ese código porque con eso es que se va a tomar la asistencia para los puntos del parcial, ¿no? Del taller. Y eso sería todo. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. Y espero que hayan aprendido algo. Bueno, muchas gracias, profesor Cuervo. ¿Hay alguna duda o algún comentario para la charla? Muchas cosas complejas y diagnosticar enfermedades requiere un conocimiento muy grande, porque yo no puedo autodiagnosticarme, cosas que algunos sí hacen, ¿cierto? Y es curioso, se necesitan muchas habilidades para hacerlo correctamente. Y ustedes como médicos, pues yo pensaría que es una responsabilidad mucho más grande porque ustedes están jugando con la vida de algunas personas en muchas situaciones. Y eso, pues uno como ingeniero, digamos que yo procuro no matar a nadie construyendo bien, ¿sí? Y yo me curo en salud, pero yo no puedo tomar una decisión en caliente sobre la vida de una persona, y eso implica un poquito más de nivel.
Ok, ¿algún otro comentario? No, que usted entienda las estructuras, que usted entienda los sistemas, que usted entienda que esto está conectado a esto y probablemente tal cosa. Quizás usted, no sé, si está en práctica, usted puede utilizar el celular y buscar rápido el nombre. ¿Sí? Que es a lo que yo voy, digamos, cuando estoy dando clase en ingeniería. A mí no me sirve de nada que el estudiante se memorice la fórmula. La fórmula la encuentra en 5 minutos en internet. Pero el día que tenga un problema en la planta, el día que pase eso, necesita esas habilidades para resolverlo de una, porque no podemos parar una producción 6 horas. Nos echan. Ahora imagínense en urgencias. Entonces la cuestión está en que si usted empieza a desarrollar eso como estructuras tridimensionales, el siguiente paso es ponerle nombre. Y eso es un paso mucho más sencillo. Así como yo digo chumatera, chaveta, tornillo, tuerca, perno, sé las diferencias, arandela, yo empiezo a jugar con eso, pues es ponerles nombre, no es más. Pero sí es importante ese paso a tener, claro, yo entiendo completamente porque cuando uno memoriza y se enfoca en memorizar, empieza en pérdida, porque le cuesta mucho más trabajo. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Sí?
creo que de hecho el ingeniero puede decir también lo mismo, ¿no? No, sí, de hecho lo que usted comentó es precisamente el objetivo de esta charla, que hiciéramos esa reflexión en que no podemos esperar a que ustedes se gradúen para que empiecen a aprender. ¿Sí? Pero eso es lo que pasa, en las áreas de ingeniería pasa exactamente igual. Muchos estudiantes toman sus cursos de cálculo integral, cálculo diferencial, integral, multivariable, ecuaciones diferenciales, variable compleja, y 6 años después ya no acuerdan de nada, porque solo se memorizan el procedimiento para hacerlo en ese entonces, en ese momento. Claro, yo aprendí muchísimos materiales cuando empecé a enseñar, yo aprendí muchísimo de geometría descriptiva cuando empecé a enseñarla, porque me di cuenta que habían cosas que yo no había entendido, que yo podía repetir, sí, bla, 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 sí, es tal cosa, es el área bajo la curva, es tal cosa, es la proyección, pero cuando yo iba a entrar a decir, bueno, ¿qué es eso? ¿Cómo lo explico? Ahí me frenaba y decía, no puedo explicarlo porque yo no lo entiendo. Yo solo sé repetir lo que dice ahí, pero yo no lo entiendo, yo no lo podría explicar de otra forma. Yo no podría hacer un ejemplo con un banano, con una pera, con una manzana, con agua, con electricidad, no podría hacer un ejemplo con otra cosa. Cuando usted da ese paso y dice, voy a explicar esto de otra manera, con otra analogía, con otra cosa, ahí es donde uno dice, entendí. Cuando usted da ese paso, porque si usted repite como un loro lo que dice en el libro, usted no está aprendiendo, usted está memorizando eso, y ese conocimiento se pierde realmente rápido. Bueno, les agradecemos mucho su participación, esperamos que haya sido de provecho para ustedes la charla, y cualquier duda adicional que tengan, con mucho gusto el ingeniero la podrá responder a través de mí. Bueno, que estén muy bien, muchas gracias.